degrowth o de crecimiento. Es esta teoría de que el planeta no da abasto y que necesitamos, en vez de pensar en crecimiento económico, decrecer. La teoría se basa en la idea de que estamos agotando los recursos del planeta y necesitamos parar. Y parte de algunas premisas, unas que son ciertas y otras que no. Está, por ejemplo, esta premisa que el crecimiento económico inevitablemente significa más uso de recursos no renovables. Esto no es del todo cierto y lo vamos a ver a profundidad en unos minutos. Pero es principalmente esta teoría de un juego de suma cero, que es que cuando alguien crece, alguien pierde. Por ejemplo, si yo extraigo oro y me quedo con ese oro, pues ya no hay más oro y alguien más no tiene el oro que yo extraje. Entonces, desde una perspectiva de un recurso no renovable, eso tiene sentido. Pero si yo, por ejemplo, publico una canción en Spotify y la escuchan 1000 personas, o 1 millón de personas, o 100 millones de personas, en la práctica no hay ninguna persona que haya dejado de escuchar 1000 canciones o 10,000 canciones, 1 millón de canciones, ¿verdad? Porque en el mundo digital y sobre todo en la economía renovable, estas cosas no pasan. El crecimiento económico no necesariamente está atado a un juego de suma cero. Y en general en la historia humana, el crecimiento económico nunca ha sido un juego de suma cero. No ocurre que porque alguien gane, otro pierda. Pero la mentalidad de que porque alguien gana, otro pierde es muy prevalente en las personas que tienen esta teoría del decrecimiento. Y luego está una que es completamente cierta. El calentamiento global es un problema urgente a resolver. Este año tuvimos el verano más caliente de la historia humana registrada. Estamos empezando a ver mega huracanes, mega tsunamis y megaciclones alrededor de todo el planeta. Cada vez el clima es más extremo y el calentamiento global no solamente hace que en algunos lugares la cosa esté más caliente, también hace que en invierno en ocasiones la temperatura esté más fría. Es todo de extremos. El calentamiento global está fundamentado sobre una variable particular y es la emisión de dióxido de carbono al medio ambiente. ¿Cuántas emisiones de gases que terminan aumentando la temperatura de nuestra atmósfera ocurren? Y estas emisiones típicamente están representadas por CO2. Pues resulta que las emisiones de CO2 per cápita de los países desarrollados están cayendo. Ustedes pueden ver cómo más o menos fue justo antes del 2000, en los 90s, que se redujeron las emisiones de dióxido de carbono y empezaron a caer en Estados Unidos, en Alemania, en Reino Unido, en Francia. Pero lo más interesante es que esta reducción de emisiones de dióxido de carbono no frenó el crecimiento del GDP o el Producto Interno Bruto, que es, en términos prácticos, un promedio de cuánto dinero ganan los habitantes de ese país. Este es el caso de Estados Unidos desde 1990 hasta más o menos el 2020, mostrando cómo el crecimiento económico en el GDP per cápita, en el crecimiento del dinero que obtiene una persona en el país, siguió creciendo, mientras que tanto la emisión doméstica de dióxido de carbono como la emisión de dióxido de carbono, incluyendo la diferencia entre importación y exportación, sigue bajando. Esta diferencia de importación y exportación es importante porque uno de los argumentos que mencionan muchas personas en contra de esta idea es que no, claro, por supuesto que Estados Unidos bajó su emisión de dióxido de carbono porque la exportó a China, la exportó a Brasil, la exportó a México. Pero aquí vemos que incluso cuando se agrega esa exportación de consumo, crece mucho más la economía mientras se reduce la emisión de dióxido de carbono. Este fenómeno se conoce como decoupling o desacoplado. Y el decoupling está ocurriendo no solamente en Estados Unidos, sino en casi todo el planeta. Estos son gráficos de las economías de Irlanda, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Holanda, Estonia, Estados Unidos, Canadá, etcétera, 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 incluyendo Costa Rica, Nigeria, Azerbaiyán, Rumania, diferentes países. Y aquí nosotros vemos el mismo fenómeno. La línea roja es emisiones de dióxido de carbono y cómo van para abajo, donde la línea azul es crecimiento económico y cómo va de para arriba. Lo que significa que es posible crecer la economía sin aumentar las emisiones de dióxido de carbono. No solamente es posible, lleva años ocurriendo. Muchas de estas teorías detrás del decrecimiento son simplemente mala ciencia basada en sentimientos, en el sentimiento de que somos un juego de suma cero, en el sentimiento casi siempre síntoma de depresión, de que los humanos somos un problema y una plaga para la humanidad, y en simplemente no analizar los datos como lo que son. Y sí, estos datos son ajustados a importación-exportación, es decir, incluyen lo que pasa cuando la producción de dióxido de carbono derivado del consumo de la economía se exporta a China u otros países. Entonces, realmente ocurre. También el lío está que las emisiones de dióxido de carbono suben por países pobres que no han modernizado energía sostenible.
porque la realidad es que, a pesar de eso que les muestro, sigue aumentando la cantidad de emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera. Pero esto es por los países que no tienen plantas de energía nuclear o energía solar, energía hidroeléctrica, países que todavía tienen que quemar combustibles fósiles, que queman carbón, que queman petróleo, que queman gas para poder generar electricidad. Y al no modernizar sus sistemas energéticos, pues sigue creciendo. El problema es que modernizar los sistemas energéticos de un país para salvar el planeta es anatema a la idea de decrecer, porque entonces toca construir, y si se construye, pues entonces toca crecer, y eso es crecimiento porque genera empleo, y pues no, terrible, ¿no? Eso está re mal. Entonces, toda la idea detrás de degrowth está fundamentada bajo un error. Y, ojo, volvamos al error, no al error, sino volvamos al punto más importante que tienen las personas detrás del decrecimiento: los recursos no renovables, el uso de materiales. Este es un gráfico que se muestra mucho, que es el gráfico del footprint, o sea, el tonelaje, el peso total de el uso de materiales a nivel global, desde 1970 hasta el 2010. La línea roja que ustedes ven ahí es la línea supuestamente de máximo soporte del planeta Tierra respecto a su uso de materiales. Lo que significa que más o menos alrededor del año 2000 la superamos y estamos usando muchos más materiales de lo que el planeta puede soportar y consumiendo el planeta Tierra. Pero pónganle mucha atención a lo que dice el gráfico de verdad, porque arriba están los materiales de metal, luego los combustibles fósiles, luego siguen los minerales no metálicos, que son los que han tenido un crecimiento más exponencial, y por último, la masa biológica, que es renovable. Y luego hay que entender que una cosa es el uso a nivel de peso total y la otra es el reciclaje. Cuando nosotros extraemos cobre y lo ponemos en cables, pues es un cable que va a estar ahí amortizándose para toda la vida, y si necesitamos el cobre para otra cosa, no tenemos que extraer más cobre, podemos reusarlo del cobre. Hay muchísimos materiales que son reusables, y la realidad es que cuando vemos el uso de materiales en agregado en el día a día, cada vez estamos haciendo más con muchísimo menos. Este es un gráfico de los materiales más importantes que se usan, y aquí se ve cómo a medida que avanza el tiempo, en particular desde ese mismo año 2000, lo que realmente pasa es que estamos reusando muchísimo los materiales que ya fueron minados existentes, y que cada vez usamos menos material para crear nuestros computadores, nuestros automóviles, nuestros sombreros, lo que sea que queramos de la economía real de las cosas hechas de átomos. El degrowth en general es empobrecimiento. Lo que termina pasando cuando uno dice que no voy a crecer la economía es que estoy incentivando que los países sean más pobres. Y cuando uno argumenta que el degrowth es empobrecimiento, no hay una respuesta lógica racional de las personas que están detrás del degrowth. Hay un grito, y el grito es que igual estamos matando el planeta, que a quién le importa el crecimiento si no va a haber aire que se pueda respirar, etcétera, etcétera. Y una vez más, el calentamiento global es real y es un problema que tenemos que solucionar. Pero la solución no es parar, porque en el momento en el que paramos, lo único que vamos a lograr es empobrecer más al planeta, y entonces ya no va a haber soluciones. Por ejemplo, nosotros sabemos que a medida que aumenta el GDP per cápita, el Producto Interno Bruto per cápita de un país, baja la mortalidad infantil. Las personas que abogan por el decrecimiento estarían abogando por un crecimiento de la mortalidad infantil. Hay una correlación absoluta entre que aumente el poder económico de un país y que se reduzca la mortalidad infantil. También hemos visto que a medida que el crecimiento económico sube y que las economías se desarrollan, se trabaja menos. Al día de hoy trabajamos muchísimo menos de lo que trabajábamos en los 60s y muchísimo menos de lo que trabajábamos al inicio de la revolución industrial. Hemos logrado aumentar el tiempo de descanso, el tiempo de entretenimiento de los seres humanos comparado con otras épocas. Estamos viviendo en la época más cómoda para ser un ser humano de la historia humana. Lo que pasa es que nosotros vemos nuestra vida en términos de lo que sale en redes sociales, entonces pareciera que no, y que todos estamos sufriendo un montón. Y ojo, el sufrimiento es relativo. No quiero necesariamente descartar que una persona que en este momento tenga un problema no esté en ese problema. Lo que quiero mostrar es que en datos absolutamente evidentes, a medida que el crecimiento económico ocurre y que el desarrollo económico de un país pasa, trabajamos menos y tenemos más tiempo para nosotros mismos. Súmenle a esto que el degrowth es políticamente imposible, porque en el momento en el que un país deja de crecer, lo que va a pasar es que la calidad de vida de las personas en ese país se va a reducir. Y entonces, los votantes van a dejar de votar por esa persona y van a votar por una persona que les ayude a crecer. Igual, nosotros sabemos qué es degrowth, eso es Corea del Norte.
Esos son muchos países de África que están extremadamente jodidos, como Somalia o Eritrea, que incluso ellos mismos están haciendo inversiones en salud e infraestructura para crecer. Nosotros sabemos lo que significa esto y sabemos el problema. Y también el degrowth es técnicamente imposible, porque si un país toma la decisión de decrecer, lo que termina pasando en la práctica es que otro país va a tomar esa oportunidad porque nosotros vivimos en una economía de mercado. Incluso los países más comunistas o más autoritarios viven en una economía de mercado. Todo siempre ha sido, desde que existe el mismísimo concepto de valor y de dinero, una economía de mercado. Así que si un país decide dejar de hacer cosas, otro país va a hacer esas cosas. Sumado a ello, la pandemia nos dejó una lección de qué pasa cuando hay decrecimiento. En la pandemia, los países de primer mundo empezaron a consumir mucho menos porque estaban encerrados en la casa y como había un montón de empleos de trabajo remoto, entonces estaban relativamente cómodos. Y lo que terminó pasando es que se degrowth en países desarrollados hacia el resto de países más pobres. Porque entonces países que producen bienes, servicios, turismo y otras cosas para estos países desarrollados, pues ya no estaban viendo ese dinero entrar e hizo más pobre a todo el resto. La pandemia afectó particularmente a los países menos desarrollados porque no tenían una economía de consumo interna lo suficientemente fuerte para justificar ese desbalance de importación y exportación. Así que si hoy en día ejecutáramos esa idea de degrowth, lo que terminaríamos haciendo es crear un sufrimiento humano muchísimo más grande. Y por último, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo fuerzas a los países más pobres a parar su crecimiento económico? ¿Cómo fuerzas a un país que necesita distribuir de una manera más equitativa tubos de agua para que todo el mundo tenga agua potable a no hacerlo porque entonces hay que hacer degrowth y hay que proteger el medio ambiente? ¿Cómo le hacemos para llevar en un país electricidad a personas que no la tienen cuando crear más redes eléctricas implicaría pues tener más crecimiento económico y entonces no funciona? Y hay personas que van a decir, no, pero es que eso no es el degrowth, no lo estás entendiendo. Pero resulta que cuando uno hace un análisis de los estudios de degrowth, nadie tiene una definición real de lo que yo no estoy entendiendo. Y aquí hicimos el esfuerzo. Todas estas personas que pueden pensar, no, yo opino distinto o yo tengo otros datos, pues resulta que estos otros datos fueron analizados. En este estudio que dice Reviewing Studies of Degrowth, el estudio encontró lo siguiente. Este estudio es de este año, el 2004, y encontró que por los últimos 10 años, la gran mayoría de estos estudios respecto a la viabilidad del decrecimiento tienen datos de muy pobre calidad. El 90% de los estudios eran opiniones en vez de análisis. Muy pocos usaron datos cuantitativos o cualitativos y muchos menos usaron modelamiento formal. No son simplemente realidad. No hay un plan de decrecimiento. Lo que pasa es de que el decrecimiento suena lógico porque la gente dice, ay, sí, yo quiero que los perritos y los gaticos del mundo estén bien. Suena como lógico, ¿verdad? Claro, si consumiéramos menos, todo va a estar bien. Claro, si hiciéramos menos de esto, todo va a estar bien. Pero es porque estamos viendo nuestro universo limitado a nuestro entorno, donde vivimos en ciudades que son prácticamente futuristas. Hoy en día tenemos una palanquita que abrimos y sale agua cristalina. Otra palanquita que abrimos y es la misma agua cristalina, pero ahora caliente. Tenemos una máquina del tiempo en nuestras cocinas que frenan el desarrollo de la comida para que yo me la pueda comer en cualquier momento. Vivimos en el pinche futuro. Tenemos una cajita donde oprimimos un botón y la comida empieza a dar vueltas y radiación electromagnética excita las moléculas de H2O para que se ponga más caliente. Es una locura. Entonces, en ese entorno empezamos a pensar, sí, yo no necesito nada más, yo podría comer menos pollo. Yo podría estar más feliz. Yo podría, y el mundo entero debería. Cuando nos olvida, por ejemplo, que solamente un tercio de las familias en América Latina tienen computadora. Cuando se nos olvida que un tercio de las familias en América Latina necesitan apoyo directo del gobierno y si no lo tuvieran, se morirían de hambre. Cuando se nos olvida que el nivel de desarrollo básico de infraestructura todavía es necesario. Pero hoy sí, llega el último punto y es que el calentamiento global es un problema urgente a resolver. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos comiéndonos el planeta y eso es lo que les quiero hablar. No necesitamos parar el crecimiento económico para salvar el mundo. De hecho, esto nunca ha sido verdad. Necesitamos crecimiento renovable para salvar el mundo. Nosotros tenemos un curso hace un tiempo porque nos comprometimos a esto, que es el curso de Economía Circular para Modelos de Negocio Sostenible. Pero en esencia, es completamente posible y de hecho económicamente superior crear modelos de negocio que sean escalables y renovables. Por ejemplo, el de las baterías. Este gráfico es de la Agencia Internacional de Energía que habla de cómo la capacidad de baterías en los últimos 13 años ha explotado exponencialmente, tanto su capacidad para almacenar energía por peso
como el crecimiento de los vehículos eléctricos basados en baterías. Es impresionante. Nunca habíamos visto un crecimiento tan grande y las baterías son una de las formas más eficientes de hacer más verde el crecimiento económico del planeta. Sumado a eso, el costo de las baterías en los últimos años, en los últimos 15 años, ha caído en más de un 90%, creando una de las caídas de precio más rápidas que hemos visto en tecnologías limpias. Estamos llegando al punto donde la energía eléctrica generada por baterías y energía solar o eólica es mucho más barata que la energía hidroeléctrica y está haciendo que muchas plantas de energía hidroeléctrica no sean viables, aunque en su momento lo fueran, y que incluso sea más efectiva que la energía nuclear. Y ojo, yo me sé de memoria el argumento científicamente falso de la gente que está en contra de los automóviles eléctricos. Sí se saben cuál es, ¿no? Ese argumento donde cuando uno toma en cuenta la fabricación de las baterías y donde la energía son los automóviles eléctricos, seguro que contaminan igual que un automóvil de combustión interna, ¿cierto? No. Y no solamente no, sino que es un no exagerado. En el lado izquierdo, en las bolitas naranja, ustedes ven todos los vehículos eléctricos. Y en el lado derecho, en las bolitas grises, ustedes ven todos los vehículos de combustión interna. Y en el eje X van a encontrar las emisiones de dióxido de carbono de estos vehículos a lo largo de su esperanza de vida, incluyendo los costos de fabricación de las baterías, la energía eléctrica y de dónde la generan, etc. La conclusión es que incluso el automóvil eléctrico más contaminante contamina significativamente menos que el automóvil de combustión interna más verde. Es simplemente falso y deshonesto decir que los automóviles eléctricos no son el camino, son el camino. Sumado a que son más baratos y que son inevitables. Incluso si tú estás en contra de esta idea, no hay nada que puedas hacer al respecto porque el crecimiento de automóviles eléctricos es tan explosivo y tan increíble derivado de un factor muy simple. Son más baratos. Son más baratos de mantener, son más chéveres de conducir, es más barato de tanquear porque no hay que tanquearlos, se tanquean conectándolos a la pared, son mejores en prácticamente todo, incluyendo mejores para el planeta Tierra. Y no es como que no vayan a haber autos, van a haber autos. Y a medida que aumenten los automóviles autónomos, vamos a necesitar menos automóviles en el camino. Así que esto va a funcionar, es inevitable y implica crecimiento. Por otro lado, está la generación de energía solar en Estados Unidos. Cada una de estas líneas es la generación de energía solar a lo largo del año. Obviamente en el verano hay más energía solar, desde el 2019 hasta el 2024, mostrando un crecimiento sostenido y en el 2024 un crecimiento explosivo. Curiosamente, el estado de Estados Unidos donde más está creciendo la energía solar es también el estado que más extrae combustibles fósiles, Texas. Y Texas aumenta su energía solar y su producción este año muchísimo más que el supuesto líder energético verde de Estados Unidos, que es California, en la posición número 2. Pero no solamente pasa en Estados Unidos. China es el país que más emisiones de dióxido de carbono emite al medio ambiente. ¿Pero eso es porque exportan? No, es porque China es así. Es porque está conectado con el crecimiento económico de ellos y no tiene nada que ver con importación y exportación, sino con consumo interno. Y aún así, y también tengan en mente que China es el país que más plantas de energía nuclear, que es una energía muy verde, construye. Ustedes pueden ver acá la cantidad de terawatts por hora que China está construyendo en rojo en energía eólica y en naranja en energía solar. Son líderes mundiales de energía solar. El cálculo de la Agencia Internacional de Energía es que la energía solar va a ser la energía más barata del mundo para el 2027. Ustedes pueden ver acá en este gráfico que, por ejemplo, en este momento en Rusia la energía más barata es la energía nuclear, la mayoría de energía más barata, entre comillas, en el 2020 es la energía eólica, y la energía solar es más fuerte en China, en Australia, etc. Pero para el 2027 la energía solar va a dominar. La humanidad está muy cerca a generar la inmensa mayoría de su energía usando el sol, que es al final del día lo que siempre tuvimos que hacer. La energía de nuestra estrella es la fuente de energía renovable más efectiva y soluciona nuestro problema de emisión de dióxido de carbono al medio ambiente. La razón por la que esto no es tan público ni tan obvio es porque la Agencia Internacional de Energía constantemente comete el error de subestimar el crecimiento de energía solar. Ustedes pueden ver en estas líneas las diferentes proyecciones desde el 2010 hasta el 2020 de cuánto creía la Agencia Internacional de Energía que iba a crecer la energía solar. Y en negro ustedes pueden ver el verdadero crecimiento de la energía solar. La eficiencia, efectividad y precio de la energía solar es aplastante e incontrovertible. Es simplemente una realidad. Sin crecimiento, la revolución energética pararía. No podemos tener la revolución energética que necesitamos para salvar el mundo si no tenemos un crecimiento económico, que además reduce la pobreza y mejora la calidad de vida de todos.
Y sin crecimiento no lograríamos que haya más salud, más educación o más infraestructura. Necesitamos todo esto para que la humanidad esté mejor y para que el planeta esté mejor. También no olviden un último factor que nos apoya a todos, por más aterrador que se sienta, y es que la fertilidad en el planeta Tierra está en un declive impresionante. A medida que pasa el tiempo, las familias tienen menos hijos. Y esto no se puede parar. No hay nada que se pueda hacer al respecto. Es simplemente una nueva realidad de nuestra especie humana. Vamos a ser menos y nuestras familias van a ser más pequeñas, lo que significa que poco a poco vamos a tener muchos más recursos para menos seres humanos. Esto tiene sus propios problemas, pero ese no es el scope del video. Simplemente hablar de que el decrecimiento no tiene sentido y sería extremadamente peligroso. Y lo que sí tengo total certeza es que vamos a crecer y creciendo vamos a salvar el mundo.